Desde hace semanas, Ángel me escribía con frecuencia. No era insistente, pero sí constante, siempre con mensajes atentos, preguntas sobre mi día, sobre mis gustos. Parecía realmente interesado en conocerme. Al principio me pareció lindo, aunque apenas lo conocía de vista. Un amigo en común nos había presentado en una reunión, pero nunca habíamos hablado mucho en persona, hasta que un día me invitó a salir. Me propuso algo sencillo, una caminata por el parque, tomar algo en los puestos de comida y conversar. Era una invitación inofensiva, y después de tantas semanas de charla virtual, me pareció justo darle una oportunidad. Acepté sin pensarlo demasiado. No imaginaba que esa decisión me haría dudar de todo lo que creía conocer sobre él. Nos encontramos a la entrada del parque por la tarde. El sol comenzaba a bajar y el aire tenía esa frescura agradable del otoño. Ángel estaba ahí, esperándome con una sonrisa tranquila. Se veía igual que en sus fotos, pero había algo en su mirada que no terminaba de encajar. No era exactamente inquietante, pero sí diferente, más intensa de lo que recordaba. Caminamos por los senderos del parque, mientras hablábamos de cosas triviales. Me preguntó sobre mi infancia, sobre mis miedos, sobre mis sueños más personales. Sus preguntas eran específicas, como si ya supiera algunas respuestas. A veces mencionaba detalles sobre mí que yo no recordaba haberle contado. Pequeñas cosas, el nombre de mi perro cuando era niña, la cafetería donde solía estudiar en la universidad, incluso la historia de un viejo accidente de bicicleta que había tenido de niña. Sonreía cuando notaba mi desconcierto. Te escucho cuando hablas, dijo, como si eso explicara todo. Quise creer que era solo buena memoria, pero conforme avanzaba la conversación, sentí una incomodidad creciente. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Cada frase, cada palabra parecía calculada. No improvisaba, no dudaba. Me estaba estudiando, analizándome. Me sentía atrapada en su mirada, como si me viera más de lo que yo misma podía verme. Cuando llegamos a una zona más apartada del parque, noté que había menos gente alrededor, apenas algunas parejas sentadas en las bancas. Un corredor ocasional. Ángel propuso sentarnos bajo un árbol enorme. Accedí con una sonrisa tensa, pero mi cuerpo ya estaba alerta. Sacó de su mochila una botella de agua y me la ofreció. Negué con la cabeza fingiendo que no tenía sed. Noté que su mano tembló apenas un poco antes de guardarla de nuevo. Luego, sacó su teléfono, lo desbloqueó y me lo mostró. Había una carpeta de fotos abierta. Mi nombre estaba escrito en la parte superior. Dentro, había decenas de imágenes mías, fotos que yo no recordaba haberme tomado. Algunas eran sacadas de mis redes sociales, pero otras eran diferentes. Eran fotos de mí caminando por la calle, en el supermercado, esperando el autobús. Fotos de mi ventana por las noches, con las luces encendidas. Fotos que nadie más debería haber tenido. El pánico se instaló en mi estómago. Miré a Ángel, pero él solo me observaba con la misma calma perturbadora de siempre. Te he estado observando por un tiempo, dijo con voz suave. No quería asustarte, solo quería entenderte mejor. Sentí el impulso de levantarme y correr, pero algo en su expresión me detuvo, como si estuviera esperando exactamente esa reacción. Su postura era relajada, pero su mano estaba demasiado cerca de su mochila, como si esperara que yo hiciera el primer movimiento. No tienes que tener miedo, continuó, no te haría daño, pero ahora que ya lo sabes, no puedes ignorarlo. Traté de controlar mi respiración, miré a mi alrededor. Había una pareja no muy lejos de nosotros, pero estaban distraídos entre ellos. Si gritaba, quizás me escucharían, pero no sabía cómo reaccionaría Ángel. Entonces me sonrió, y con la misma tranquilidad con la que había hablado todo el tiempo, guardó su teléfono y se recargó contra el árbol, como si nada hubiera pasado, como si yo no acabara de descubrir que alguien me había estado siguiendo por semanas,
que alguien había estado observando cada uno de mis movimientos sin que yo lo supiera. Me levanté con lentitud. No quería parecer desesperada, pero cada fibra de mi cuerpo gritaba que tenía que irme de ahí. Ángel me miró en silencio. No intentó detenerme, ni siquiera se movió cuando di un paso atrás. Solo me observó, con esa misma sonrisa serena, y los ojos llenos de algo que no pude descifrar. Nos vemos pronto, Natalia, dijo, como si fuera una certeza. Di media vuelta, y caminé lo más rápido que pude sin correr. No miré atrás, no quería darle la satisfacción de ver mi miedo. Cuando llegué a la salida del parque, sentí mi corazón martilleando en el pecho. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y bloqueé su número sin pensarlo 2 veces. Esa noche, cerré todas las cortinas y revisé varias veces que la puerta estuviera bien asegurada. Apagué la luz y me quedé en la oscuridad, escuchando cada ruido, cada sombra. No podía dejar de pensar en sus palabras. Nos vemos pronto. No salí de mi casa por días, pero cuando finalmente reuní el valor para salir a la calle, sentí de inmediato que algo estaba mal. La sensación de ser observada era más fuerte que nunca. Miré a mi alrededor pero no vi a nadie. Y entonces, mi teléfono vibró, un mensaje sin número de remitente. Solo 3 palabras: me alegra verte. Fui a la cita con Gabriel sin imaginar lo que pasaría. Nos conocimos hace poco en un café y después de varios mensajes, acordamos vernos en una galería de arte. Era un lugar pequeño pero elegante, con pasillos largos y luces tenues que resaltaban las pinturas. Me gustaba la idea de una cita tranquila, algo diferente a lo habitual. Gabriel se veía encantador, atento y con buen gusto para el arte. Comentaba cada obra con un análisis profundo, lo que me hizo sentir cómoda. El tiempo pasó volando entre conversaciones y risas. Cuando nos dimos cuenta, ya casi no quedaba nadie en la galería. Me giré buscando a algún empleado, pero solo vi a una mujer mayor que recogía unos folletos cerca de la entrada. Fue entonces cuando anunciaron el cierre por los altavoces. Nos apresuramos a salir, pero al llegar a la puerta, las luces de la entrada ya estaban apagadas y la puerta principal cerrada con llave. Creo que nos quedamos encerrados, dije con una risa nerviosa, esperando que fuera un malentendido. Gabriel se encogió de hombros, sonriendo de lado. No te preocupes, seguro hay una salida trasera, o alguien vendrá a revisar antes de irse. Pero el silencio en la galería se hizo cada vez más denso. Caminamos hacia la recepción, pero no había nadie. No se oían pasos, ni voces, ni siquiera el sonido de la calle afuera. Intentamos llamar con nuestros teléfonos, pero la señal dentro del edificio era pésima. Voy a revisar la parte de atrás, dijo Gabriel. Quédate aquí, por si viene alguien. Asentí sin muchas opciones. Observé la galería, sintiendo cómo el ambiente había cambiado. Antes me parecía fascinante, pero ahora las sombras se extendían sobre los cuadros y esculturas como si algo en ellos hubiera cobrado vida. Pasaron unos minutos y no escuché nada de Gabriel. Gabriel, llamé en voz baja. No hubo respuesta. La sensación de estar completamente sola en ese lugar me puso los nervios de punta. Caminé hacia donde lo había visto irse, pero apenas doblé la esquina, me encontré con él, parado en medio del pasillo. No sé cómo no lo había escuchado moverse. No hay salidas abiertas, dijo con una sonrisa extraña. Había algo raro en su expresión. Sus ojos eran distintos, más oscuros, y su postura, relajada, tenía un aire inquietante. ¿Todo bien?, pregunté, sintiéndome incómoda. Sí, claro, solo que, hizo una pausa, inclinando la cabeza. Es curioso estar aquí solos, ¿no crees? Algo en su tono me heló la sangre. Dio un paso hacia mí, y mi instinto me dijo que retrocediera. Nos sacarán pronto, dije, forzando una sonrisa. Seguramente hay cámaras, alguien nos verá. Oh, claro, susurró, pero sus ojos decían otra cosa. Intenté alejarme con calma,
pero Gabriel dio otro paso y me tomó de la muñeca con fuerza. ¿Sabes? Te he estado observando desde hace tiempo, desde antes de que habláramos en el café. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Intenté soltarme, pero su agarre se hizo más fuerte. Eres tan interesante, María José. No podía dejar pasar la oportunidad de estar a solas contigo. Mi respiración se aceleró. Gabriel, suéltame. No quiero hacerte daño, dijo en un susurro, como si estuviera tratando de calmarme, pero si gritas, las cosas se complicarán. En ese momento, mi cuerpo actuó antes que mi mente. Le di un empujón con todas mis fuerzas, y corrí por el pasillo. Oí sus pasos detrás de mí. Las sombras hacían que todo se viera más confuso. Me metí en una sala pequeña, y cerré la puerta con seguro. Me temblaban las manos, mientras intentaba marcar en mi teléfono, pero no había señal. Escuché su voz desde el otro lado de la puerta. No seas tonta, María José, no hay a dónde ir. Mi corazón latía con fuerza. Miré alrededor buscando algo, cualquier cosa para defenderme. Había un pedestal, con una escultura de metal. La tomé con ambas manos. Los minutos pasaron en un silencio insoportable. Pensé que tal vez se había ido, pero entonces escuché un ruido en la cerradura. No, murmuré, con el pánico atenazándome la garganta. La puerta se abrió de golpe. Gabriel entró de un paso. Sin pensarlo, le lancé la escultura directo al rostro. El golpe fue seco. Gabriel cayó al suelo, con un gruñido de dolor. Aproveché para correr. Esta vez no me detuve hasta llegar al vestíbulo. Justo cuando pensaba que no tenía escapatoria, escuché un ruido en la entrada. Un guardia abría la puerta principal. Me lancé hacia él, temblando y sin aliento. Por favor, ayúdeme. El guardia me miró confundido, y luego vio a Gabriel tambaleándose en el pasillo, con la cara ensangrentada. La policía llegó minutos después. Gabriel dijo que todo era un malentendido, que me había asustado sin querer, pero cuando revisaron las cámaras, vieron todo lo que pasó. También encontraron en su teléfono fotos mías de semanas atrás, seguimientos de mi rutina, mensajes guardados que nunca me había enviado. No sé qué hubiera pasado si no hubiera reaccionado a tiempo. Desde esa noche, no vuelvo a aceptar citas sin saber bien con quién estoy tratando. La noche era perfecta para ver una película al aire libre. Victoria y yo habíamos llegado temprano. Elegimos un buen lugar en la parte central y compramos palomitas y refrescos. La pantalla enorme estaba instalada en un parque, rodeada de árboles altos que se mecían suavemente con el viento. Había una multitud, familias con niños, parejas y grupos de amigos, todos acomodándose en mantas o sillas plegables, mientras la película comenzaba. El ambiente era relajado. La luz de la pantalla iluminaba los rostros de la gente, y se escuchaban risas aquí y allá. Cuando la película tenía momentos cómicos, Victoria se acurrucó contra mi hombro, y todo parecía transcurrir con normalidad. Pero entonces noté algo extraño. 2 guardias de seguridad caminaban entre la gente, revisando con linternas y mirando a todos con atención. Uno de ellos hablaba por radio en voz baja, y su expresión no era la de alguien que simplemente hacía una ronda rutinaria. Intenté ignorarlo, pero unos minutos después, otros 2 guardias aparecieron por el otro lado, avanzando con la misma actitud tensa. Me incliné hacia Victoria y le susurré: ¿te diste cuenta de eso? Ella frunció el ceño y miró a los guardias. Sí, parece que buscan a alguien. Justo en ese momento, la película se pausó. El sonido de la pantalla se cortó abruptamente, y las luces tenues del parque se encendieron. Un murmullo inquieto se extendió entre el público. Una voz salió de los altavoces: señores, les pedimos que mantengan la calma. Estamos manejando una situación de seguridad. Algunas personas
se pusieron de pie. Otras miraban a su alrededor, inquietas. Nadie explicaba qué estaba pasando, y eso hacía que el ambiente se sintiera aún más pesado. Los guardias comenzaron a caminar más rápido entre la multitud, alumbrando las caras de las personas con sus linternas. De pronto, uno de ellos gritó algo que no entendí bien, y en ese instante, alguien entre el público salió corriendo. Todo se convirtió en caos. La gente gritó y se hizo a un lado. Algunos comenzaron a correr, sin saber exactamente de qué huían. Otras personas se quedaron en su lugar, tratando de entender qué ocurría. Yo tomé la mano de Victoria con fuerza y la jalé hacia mí. Tenemos que salir de aquí. La figura que había echado a correr se movía entre la gente con rapidez, empujando a quien se interpusiera en su camino. Uno de los guardias lo señaló y gritó algo por radio. Me giré tratando de verlo mejor, pero en la confusión solo logré distinguir una silueta delgada, vestida con algo oscuro. De pronto, un chillido rasgó el aire, un grito de verdadero terror. Alguien cayó al suelo. No vi bien qué pasó, pero había gente retrocediendo horrorizada. Unos segundos después, las luces de emergencia iluminaron todo el parque. Victoria apretó mi mano con fuerza. Benjamín, hay sangre. Me giré hacia donde ella miraba, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En el suelo, cerca de las sillas plegables, había una persona tendida. No se movía. Alrededor de ella, la gente se apartaba con expresiones de shock. El hombre, que había salido corriendo, seguía escapando entre la multitud. Los guardias trataban de alcanzarlo, pero parecía conocer bien el parque. No dejen que salga del perímetro, gritó uno de los guardias. Más gritos, más pánico. La gente comenzó a empujar desesperada, tratando de salir del lugar, pero los accesos estaban bloqueados por la misma seguridad. Victoria y yo nos movimos hacia un lado, evitando la estampida. Me sentía atrapado entre la necesidad de huir y la curiosidad de saber qué estaba pasando. Entonces, lo vi. El hombre que corría se detuvo por un instante bajo la luz. Sus ropas estaban manchadas de algo oscuro, y en su mano tenía un cuchillo. No lo pensé dos veces. Victoria, vámonos ya. La tomé del brazo y corrimos hacia la salida, esquivando gente. Alrededor, todo era un caos de gritos y desesperación. Los guardias finalmente alcanzaron al hombre, lo derribaron con fuerza y lo redujeron en el suelo. La multitud se apartó, pero algunos se quedaron mirando con horror. Unos minutos después, llegaron patrullas y ambulancias. La película quedó olvidada. Victoria y yo nos quedamos a un lado, tratando de recuperar el aliento. Un paramédico pasó junto a nosotros, llevando prisa. ¿Están bien?, preguntó rápidamente. Asentimos aún en shock. La noticia llegó poco después. El hombre había atacado a alguien con el cuchillo. No sabíamos si la víctima había sobrevivido. Nadie lo conocía. Nadie entendía por qué lo había hecho. Esa noche, cuando finalmente llegamos a casa, no pudimos dormir. El sonido de los gritos seguía en mi cabeza. No volvimos a ver una película al aire libre nunca más. Nunca había estado en una cita doble antes, pero acepté porque mi mejor amiga Valeria insistió en que me haría bien salir. Me dijo que José, el chico con el que me había emparejado, era inteligente, interesante, y que seguramente nos llevaríamos bien. Nos encontramos en el departamento de Daniel, la cita de Valeria, un lugar pequeño, pero acogedor. Habían preparado una mesa con snacks, cerveza y algunas velas que parpadeaban suavemente en la penumbra. La idea era jugar una noche de trivia, algo simple y divertido. José, mi cita, parecía un tipo tranquilo. Tenía una voz pausada, una sonrisa discreta
y una mirada intensa, de esas que parecen analizarte con cada palabra que dices. No lo pensé demasiado en ese momento, pero había algo en él que no terminaba de convencerme. La primera ronda de preguntas fue normal. Daniel sacaba tarjetas de un mazo con preguntas de cultura general. Todos reíamos, bromeábamos y discutíamos sobre quién tenía la razón. Pero cuando José tomó el control del juego, la atmósfera cambió. Sacó un pequeño cuaderno negro y lo puso sobre la mesa. Tengo algunas preguntas mejores, dijo con una sonrisa. Pensé que se trataba de un juego casero, algo que él mismo había inventado. Nadie protestó, así que lo dejamos seguir. Primera pregunta, anunció, mirando a Daniel. ¿Cuál fue la excusa que le diste a tu ex para no devolverle su dinero? Daniel se rió nerviosamente. ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver con la trivia? Responde, dijo José, sin dejar de sonreír. El silencio se instaló en la habitación. Daniel miró a Valeria, incómodo. No sé de qué hablas. José inclinó la cabeza, fingiendo sorpresa. No te hagas, ¿o quieres que lo diga yo? Valeria frunció el ceño. ¿De qué está hablando? Nada, dijo Daniel rápidamente. Es una broma. Pero José no se rió. Se inventó que su hermano estaba enfermo para no devolverle el dinero, dijo con voz tranquila. El rostro de Daniel se puso pálido. ¿Cómo demonios sabes eso? José lo ignoró y pasó a la siguiente pregunta. Lucía, dijo mirándome. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tu ex nunca te engañó, ¿verdad? Fuiste tú quien inventó esa historia para quedar como la víctima. Mis labios se separaron, pero no supe qué responder. Eso es mentira, dije, pero mi voz no sonó firme. José sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. ¿Estás segura? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser coincidencia. ¿Cómo sabía eso? La verdad era que sí, lo había inventado. Quería una razón para dejar a mi ex sin ser yo la mala de la historia, pero solo Valeria lo sabía. La miré con desesperación. No fui yo, susurró, asustada. José pasó la página de su cuaderno. Valeria, le contaste a Daniel sobre aquel incidente en el supermercado. El rostro de Valeria se tensó. ¿Qué incidente? José levantó una ceja. El niño. El aire se sintió más denso. No sé de qué hablas, dijo ella en voz baja, pero su mirada delataba el terror. Yo sí sabía de qué hablaba. Hace unos meses, Valeria había tenido un accidente con un niño en un supermercado. Lo había golpeado sin querer con su auto, cuando daba marcha atrás en el estacionamiento. El niño no murió, pero sí terminó en el hospital. Valeria, en pánico, se había ido sin avisar a nadie. Nadie, excepto yo, sabía eso. ¿Cómo demonios sabes todo esto? Pregunté con la voz temblorosa. José me miró con una calma aterradora. No importa cómo lo sé, lo importante es que todos aquí hemos hecho cosas desagradables. Daniel se puso de pie bruscamente. Esto ya no es un juego. Lárgate de mi casa. José no se movió. No terminamos. Nadie habló. Solo se escuchaba el zumbido de la nevera en la cocina y la respiración tensa de Valeria. Última pregunta, dijo José, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Quién de los cuatro ha matado a alguien? Un escalofrío recorrió la habitación. Valeria dejó escapar un jadeo. ¿Qué? José miró a Daniel. Tú, no lo creo. Un mentiroso y ladrón. Sí, pero no un asesino. Miró a Valeria. Tú tuviste suerte. El niño sobrevivió. Luego se giró hacia mí. Tú, nunca has tenido el valor para algo así. Me miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Pero alguien aquí sí lo hizo. La piel se me erizó. Daniel miró a Valeria. Valeria me miró a mí. Yo miré a José. ¿De qué demonios hablas? Susurró Valeria. José sonrió, y entonces sacó un papel doblado de su bolsillo, y lo deslizó por la mesa. Mis manos temblaban cuando lo tomé, y lo abrí. Era un artículo de un periódico viejo. Cadáver encontrado en un terreno baldío. La policía aún no tiene sospechosos. No entendí hasta que miré la foto del cuerpo. Era alguien que reconocí de inmediato. Mi ex. Mi visión se nubló.
Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. José me miraba, como si esperara mi reacción. No fue un accidente, dijo en un susurro. Daniel y Valeria nos miraban, confundidos. Yo no podía hablar. Yo no lo maté, pero alguien sí lo hizo. José inclinó la cabeza y sonrió. Bueno, eso concluye la trivia. Nadie se movió, nadie respiró, y en ese momento, entendí que esta noche nunca se trató de un juego. Siempre había querido visitar esa ciudad. Antigua, llena de historia, con calles de piedra y edificios que parecían sacados de otro tiempo. Jorge y yo habíamos planeado el viaje con meses de anticipación. Era nuestra primera escapada juntos, una especie de prueba para ver cómo nos llevábamos fuera de nuestra rutina. Llegamos en la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir todo de tonos anaranjados. Caminamos por las plazas, exploramos los mercados, probamos comida callejera. Me sentía feliz, ligera. Jorge no era el hombre más detallista del mundo, pero tenía una manera tranquila de hacer que todo pareciera fácil. Después de cenar, decidimos seguir explorando un poco más. La ciudad tenía una vida nocturna vibrante, con pequeños puestos de artesanías, vendedores ambulantes ofreciendo recuerdos y grupos de turistas recorriendo las calles. Me detuve en uno de los puestos a ver unas pulseras de cuero. Buenas noches, señorita. ¿Le gusta alguna?, dijo el hombre tras el mostrador. Están bonitas, pero solo estoy mirando, respondí con cortesía. El hombre sonrió. No hay problema, pero mire esta, especial para usted. Le traerá suerte. Me mostró una pulsera negra, con detalles plateados. Era bonita, pero no tenía intención de comprar nada todavía. Tal vez más tarde, dije, alejándome. El hombre no respondió, pero sentí su mirada fija en mí mientras nos alejábamos. No le di importancia. Seguimos caminando, y llegamos a una calle más estrecha, menos concurrida. Las luces de los faroles antiguos titilaban, y el aire tenía un aroma extraño, como incienso mezclado con algo más. Vamos por aquí. Parece interesante, dijo Jorge. Avanzamos unos metros, y notamos más vendedores. Pero esta vez, algo se sentía raro. Un hombre, con una túnica oscura, se nos acercó. Buenas noches, amigos. Tienen que ver esto. Extendió su mano, mostrando unos amuletos extraños. Eran de metal, con símbolos que no reconocía. No, gracias, dijo Jorge, con una sonrisa. El hombre no se movió. Deben comprar uno. Los protege, de verdad. Gracias, pero no. Insistí. Los ojos del hombre se estrecharon. Es mala idea rechazar una bendición en esta ciudad. Sentí un escalofrío. Nos alejamos, pero otro vendedor nos interceptó más adelante. Llévese esto, señorita, hecho a mano, especial para ustedes. Era una figura pequeña de madera, algo tosca. No queremos nada, dijo Jorge, empezando a impacientarse. El hombre dejó de sonreír. Deberían llevarse algo. Todos los viajeros lo hacen. Su tono ya no era amistoso. Sentí la incomodidad crecer en mi pecho. Vamos, Jorge, dije, jalándolo del brazo. Seguimos caminando, pero la calle parecía más angosta, como si los edificios se cerraran sobre nosotros. Y entonces, otro vendedor se nos puso enfrente. Era el primero, el de las pulseras. No pueden irse sin comprar algo, dijo, y su voz sonó como una orden. Jorge suspiró. Mira, no queremos nada, déjanos en paz. El hombre sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Eso no depende de ustedes. Al decir eso, más personas comenzaron a salir de los puestos, de las sombras entre los edificios. Nos rodearon. No eran muchos, pero suficientes para bloquear cualquier salida. Algunos sostenían objetos en sus manos: pulseras, amuletos,
figuras talladas. Otros simplemente nos miraban con expresiones tensas. «Compren algo», dijo una mujer mayor, con voz suave, pero cargada de amenaza. Mis manos sudaban. Jorge apretó la mandíbula. «Está bien», dijo de repente, sacando su billetera. «¿Cuánto?» El hombre de las pulseras sonrió. «Lo que creas justo». Jorge le entregó un billete y tomó la pulsera negra. El hombre la metió en su mano y cerró sus dedos sobre ella. «Ahora pueden irse». Dimos un paso atrás. Nadie más se movió. Nos giramos lentamente y caminamos de regreso por donde habíamos venido. El aire estaba pesado. Sabía que nos estaban mirando, que nos seguían con la vista. Cuando finalmente llegamos a una calle más concurrida, sentí que podía respirar otra vez. Nos detuvimos bajo una farola. Jorge abrió la mano. La pulsera negra estaba rota, como si alguien la hubiera apretado con demasiada fuerza. No dijimos nada, solo nos miramos, y sin necesidad de ponernos de acuerdo, decidimos que era hora de regresar al hotel. Desde el principio, algo en Celeste me intrigó. Nos conocimos a través de una aplicación de citas, y aunque nuestras conversaciones fueron normales al inicio, con el tiempo me di cuenta de que ella parecía saber demasiado sobre mí. No le di mucha importancia. Pensé que quizá habíamos hablado más de lo que recordaba, o que simplemente era muy observadora. Pero había pequeños detalles que me hacían sentir incómodo. Un día mencionó de pasada el nombre de mi perro de la infancia. No era información que hubiera compartido con ella. En otra ocasión, hizo una broma sobre la escuela primaria donde estudié. Pregunté si teníamos algún amigo en común, pero solo sonrió y cambió de tema. Cuando finalmente quedamos en vernos en persona, mi incomodidad era un rumor lejano en mi cabeza, fácil de ignorar. Me repetí que estaba exagerando, que seguramente le había contado más de lo que recordaba. Nos encontramos en un café del centro. Celeste era atractiva, carismática, y sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial. Me relajé rápido, y la conversación fluyó. Pero conforme avanzaba la noche, empecé a notar patrones extraños. «¿Cómo sigue tu hermano?», preguntó de repente. Mi corazón se detuvo un segundo. No le había dicho que tenía un hermano. «Bien», respondí con cautela. Ella sonrió y tomó un sorbo de su café. «Qué bueno. Me imagino que se ha de sentir más tranquilo después de lo del accidente». Sentí un escalofrío. Mi hermano había tenido un accidente automovilístico el mes pasado. No fue grave, pero tampoco era algo que se podía encontrar fácilmente en redes sociales. Me obligué a sonreír. «Sí, está mejor». Ella inclinó la cabeza y me miró con atención. «¿Te pasa algo? Pareces tenso». «No, todo bien», mentí. La cita continuó, pero ahora cada palabra suya se sentía como una amenaza velada. Mencionó la calle donde vivía cuando era niño. Mencionó el restaurante al que iba con mis padres los domingos. Mencionó un lugar donde había trabajado hace años. Un empleo del que no hablaba nunca. Dejé mi café a un lado. «Celeste, ¿cómo sabes todo eso?». Ella sonrió. «No es difícil encontrar información si sabes dónde buscar». Me costó tragar saliva. «¿Has estado buscándome en internet?». «Bueno, sí», respondió sin inmutarse. «Tú no me buscaste a mí». Negué con la cabeza, sintiéndome cada vez más incómodo. «No con tanto detalle». Ella se encogió de hombros. «Solo quería conocerte mejor». «Eso no es normal, Celeste». «Lo es si te interesa alguien de verdad». Mi estómago se revolvió. Quería irme, pero antes de que pudiera decir algo, Celeste sacó su teléfono y deslizó la pantalla hasta mostrarme algo. Era una captura de pantalla de mi perfil de la aplicación de citas, pero no era la versión actual. Era mi perfil de hace meses, cuando aún tenía otra descripción, otra foto de perfil. «¿Desde cuándo tienes esto?», pregunté en voz baja. Ella sonrió. «Desde que abriste la cuenta». Un frío recorrió mi espalda.
Me encontraste antes de que habláramos. Ella asintió lentamente. Te vi en la aplicación hace mucho, pero todavía no estabas listo para conocerme. Me levanté de golpe. Me tengo que ir. Celeste no trató de detenerme, pero mientras me alejaba, su voz me alcanzó. Nos veremos pronto, Miguel. Caminé rápido, sin voltear atrás. Solo cuando llegué a casa, revisé mis redes sociales con desesperación. Todas mis publicaciones estaban en privado, excepto que alguien había cambiado mis configuraciones. Todo estaba público. Mis fotos, mis ubicaciones recientes, mis contactos. Celeste no solo había buscado información sobre mí, se había metido en mi vida, sin que me diera cuenta. Y lo peor era que, sin importar lo que hiciera, ya era demasiado tarde. Desde el momento en que lo conocí, Luis me pareció extraño, no en un sentido amenazante, sino de una manera que no lograba definir. Era amable, demasiado amable, siempre sonreía, siempre tenía algo que decir, y cada vez que alguien hablaba, parecía escuchar con más atención de la necesaria. Se había mudado al edificio hacía solo unos días. Como era costumbre en la comunidad, los vecinos intentábamos ser acogedores con los nuevos inquilinos, así que lo invité a cenar en mi departamento. Me pareció lo correcto. Además, Luis parecía emocionado con la idea de conocer a la gente del edificio. El día de la cena llegó. Luis apareció en mi puerta con una botella de vino y una sonrisa impecable. Gracias por la invitación, Cynthia, dijo con un entusiasmo que se sentía un poco exagerado. No hay problema, pasa. Lo guié hacia la mesa, donde había preparado una comida sencilla. Mientras servía los platos, Luis se acomodó en la silla y miró a su alrededor, con ojos curiosos, como si estuviera inspeccionando cada detalle de mi departamento. Tienes un lugar hermoso, comentó, muy acogedor. Gracias, no es muy grande, pero me gusta. Él asintió, pero en vez de tomar su copa de vino o probar la comida, siguió mirándome. Así que, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Unos 4 años. 4 años, eso es bastante tiempo, dijo, y luego sonrió. ¿Y qué tal los vecinos? Son buenos, algunos son más reservados, pero en general es un edificio tranquilo. ¿Y en qué piso vives? Fruncí el ceño. Pues, en este. Sí, claro, pero me refiero a qué número de departamento. La pregunta me desconcertó. El San Bernardino. Luis asintió lentamente, como si memorizara la información. ¿Y tienes amigos aquí? ¿Alguien con quien pases el tiempo? Me encogí de hombros. Sí, algunos. Nos llevamos bien. Luis sonrió. Eso es bueno. Es importante tener compañía. Nunca sabes cuándo podrías necesitar ayuda. Sentí un escalofrío. Intenté ignorarlo y cambiar de tema, pero Luis seguía preguntando. ¿Y el edificio es seguro? Las puertas principales se cierran bien. Sí, hay cámaras de seguridad y un portero de noche. Ah, qué bien, dijo, pero no sonaba decepcionado ni aliviado, solo pensativo. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. Intenté distraerme comiendo, pero él apenas tocó su comida. Después de un rato, volvió a hablar. ¿Tienes familia cerca? No, la mayoría está en otra ciudad. Luis sonrió. Debe ser difícil estar sola. Mi piel se erizó. No estoy sola. Claro, dijo él, pero con un tono que no me gustó. Me di cuenta de que su mirada había cambiado. Ya no parecía el vecino entusiasta y amigable. Había algo más en su expresión, algo inquietante. Bueno, gracias por la cena, Cynthia. Fue una velada interesante. Se levantó antes de que pudiera decir algo. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y me miró una última vez. Nos vemos pronto. Cerré la puerta tan rápido como pude
y me apoyé contra ella. Durante el resto de la noche, no dejé de sentir que alguien me observaba. Intenté no pensar en eso, me repetí que solo estaba paranoica, pero cuando me fui a dormir, puse seguro a la puerta 2 veces, y revisé las ventanas más de lo usual. Esa noche dormí inquieta. Tuve sueños extraños. Soñé que alguien caminaba por mi sala en la oscuridad, que un ruido ligero, casi imperceptible, se filtraba por debajo de la puerta de mi cuarto. Me desperté varias veces con la sensación de que había alguien más en mi departamento, pero cuando encendía la luz, todo estaba en su lugar. A la mañana siguiente, al salir, me encontré con una sorpresa. En el felpudo de mi puerta había una flor marchita. No había ninguna nota, ninguna indicación de quién la había dejado. El pasillo estaba desierto. Sentí un nudo en el estómago. Bajé las escaleras apresurada, intentando quitarme la sensación de encima. No quería pensar que Luis estaba detrás de eso, pero algo dentro de mí me decía que no era una coincidencia. El día transcurrió con normalidad. Intenté concentrarme en el trabajo, en mis pendientes, pero en cuanto regresé al edificio, la incomodidad volvió. Al llegar a mi puerta, encontré algo más. Esta vez, era una nota, un simple papel doblado con una frase escrita a mano. Espero que hayas dormido bien. Mi corazón se aceleró, miré a mi alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Abrí la puerta con rapidez, asegurándome de que todo estaba en su sitio antes de entrar. Mi respiración era errática, y mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez era una broma de mal gusto, tal vez alguien había visto mi incomodidad con Luis y quería asustarme, pero algo me decía que no era así. No podía demostrarlo, pero sabía que era él, sabía que me estaba observando, sabía que esto apenas comenzaba. Nunca he sido una persona que se asuste fácilmente. Siempre me ha gustado salir de noche, disfrutar del aire fresco y perderme en mis pensamientos mientras observo el cielo. Por eso, cuando Mateo me invitó a una noche de observación de estrellas en el parque, no dudé en aceptar. Nos encontramos cerca de las 9. El parque no era demasiado grande, pero tenía un área abierta sin muchas luces alrededor, ideal para ver el cielo sin interferencias. Mateo había llevado una manta y una pequeña linterna, y yo llevé un termo con café. Había algunas otras personas en el parque, algunas parejas, otros en solitario con sus telescopios, todos tranquilos en su propio mundo. Nos sentamos en el pasto y empezamos a charlar mientras Mateo intentaba identificar algunas constelaciones con una aplicación en su celular. Mira, esa es la constelación de Orión, me dijo, apuntando con el dedo. Yo sonreí, me gustaba su entusiasmo. Había algo en la forma en que hablaba que hacía que todo pareciera más interesante. Llevábamos ahí casi 1 hora cuando lo notamos. Un hombre estaba parado no muy lejos de nosotros, en la sombra de un árbol. No tenía telescopio ni binoculares, ni siquiera parecía estar observando el cielo. Solo estaba ahí, con las manos en los bolsillos, mirando en nuestra dirección. Intenté ignorarlo. La gente iba y venía del parque, así que tal vez solo estaba descansando, pero algo en su postura me incomodó. Pasaron unos minutos y empezó a caminar en nuestra dirección. Mateo y yo intercambiamos una mirada rápida. Él también se había dado cuenta. El hombre se detuvo a unos pasos de nosotros y sonrió. Era un tipo de unos 40 años, delgado, con una chaqueta oscura y el cabello revuelto. Hermosa noche, ¿verdad?, dijo con una voz áspera. Mateo asintió, visiblemente incómodo. Sí, está bastante despejado. ¿Les gustan las estrellas? No supe si responder o no. Algo en su tono no me gustó, pero tampoco quería ser grosera. Sí, dije al final. El hombre sonrió más. Sabían que hay objetos en el cielo que no deberían estar ahí. Mateo y yo nos miramos. ¿Cómo?, preguntó Mateo. Los satélites que vemos, algunos no son de la NASA ni de ninguna agencia espacial conocida. Algunos aparecen de la nada,
sin registro. ¿Se han preguntado alguna vez quién los puso ahí? Mateo rió nerviosamente. Bueno, hay muchos satélites. El hombre negó con la cabeza. No los que yo digo. Hay cosas en el cielo que no pertenecen a los humanos, y ellos nos están observando. No sabía qué decir. El hombre se sentó en el suelo, sin pedir permiso, como si fuéramos amigos de toda la vida. No quiero asustarlos, dijo. Pero la gente que investiga estas cosas desaparece. Sentí un escalofrío. Mateo intentó cambiar de tema. ¿Viene seguido a este parque? El hombre sonrió de nuevo. No, me muevo de un lugar a otro. A veces duermo en el bosque. No es seguro quedarse en un solo sitio por mucho tiempo. Mateo y yo nos miramos otra vez. No queremos molestarlo, dije esperando que entendiera la indirecta. Pero él siguió hablando. Ustedes parecen buenas personas, por eso les advierto. No confíen en lo que les dicen en las noticias. La gente desaparece y nadie lo investiga. Hay cosas debajo de la tierra, bases subterráneas, y están conectadas con ellos. Su mirada se puso más intensa. Los gobiernos lo saben, pero nos mantienen dormidos con distracciones, con redes sociales, con televisión, con el fútbol. Pero la verdad está ahí afuera, y cuando uno se acerca demasiado, lo silencian. Empecé a sentirme realmente incómoda. Es interesante, dijo Mateo, forzando una sonrisa, pero creo que ya vamos a recoger nuestras cosas. El hombre nos miró un rato en silencio y luego suspiró. Lo entiendo, la verdad asusta. Se puso de pie lentamente y metió la mano en su bolsillo. Mi corazón se aceleró, pero lo que sacó no fue un arma ni nada peligroso. Era su mano vacía, con la palma extendida. Podrían ayudarme con algo de dinero, solo para un café. Mateo y yo nos quedamos inmóviles. No tengo efectivo. Dije que era cierto. El hombre miró a Mateo. ¿Tú? Mateo vaciló y luego sacó su billetera. Le dio un billete. El hombre lo tomó sin mirarlo. Gracias. Su sonrisa volvió. Pero esta vez sentí que había algo inquietante en ella. Han sido amables. Se quedó ahí un momento más, como si esperara algo. Mateo y yo no dijimos nada. Finalmente, el hombre guardó el billete en su bolsillo y se alejó, caminando lentamente hasta desaparecer en la oscuridad del parque. No nos movimos hasta que estuvimos seguros de que ya no estaba. Vámonos, dije en voz baja. Mateo asintió y comenzamos a recoger nuestras cosas apresuradamente. Mientras caminábamos hacia la salida del parque, sentí que alguien nos observaba. Volteé discretamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que en algún rincón de la oscuridad ese hombre seguía ahí, mirándonos, esperando. Nunca imaginé que una simple escapada de fin de semana se convertiría en una de las peores experiencias de mi vida. Habíamos planeado todo con cuidado, no queríamos nada extravagante, solo un par de días lejos del ruido de la ciudad. Mónica y yo llevábamos meses con la rutina encima, el trabajo, las responsabilidades, la monotonía, así que decidimos tomar el auto y manejar sin un destino fijo. La idea era encontrar algún lugar tranquilo, quizás una cabaña en el bosque, o un pequeño hotel en algún pueblo olvidado. El día era perfecto, el cielo despejado, y la carretera casi vacía. Salimos temprano en la mañana, riendo y cantando con la música a todo volumen. Íbamos sin prisa, deteniéndonos a ver paisajes, sacando fotos, y disfrutando el viaje. Todo iba bien, hasta que tomamos un desvío. Mónica vio un cartel de madera que indicaba un pequeño lago, a unos kilómetros de la carretera principal. Vamos, suena perfecto, dijo con emoción. Yo dudé un poco. El camino parecía viejo y descuidado, pero no quería arruinar el ánimo, así que giré el volante y seguimos adelante. A medida que avanzábamos, los árboles se cerraban a nuestro alrededor. La carretera se volvía más angosta,
y llena de baches. No habíamos visto otro auto en un buen rato, lo que me empezó a parecer extraño. ¿Seguro que este camino lleva a algún lado?, pregunté. Mónica revisó el GPS en su celular, pero no había señal. Debe estar cerca, sigamos un poco más. No quería discutir, así que continué. 5 minutos después, todo cambió. Un bache profundo me tomó por sorpresa, y el auto se sacudió violentamente. Traté de controlarlo, pero el volante se sintió pesado, y el auto comenzó a inclinarse. Mierda, nos detuvimos de golpe. Bajé de inmediato, y revisé el daño. La llanta delantera derecha estaba completamente destruida. La llanta de repuesto estaba desgastada, y sin suficiente aire. Mónica salió y se acercó a mí. ¿Y ahora qué?, iba a responder cuando escuché el sonido de un motor. Un viejo camión apareció por el camino de tierra, y se detuvo a unos metros de nosotros. El hombre que bajó era alto y delgado, con una barba gris descuidada, y una camisa manchada de grasa. Llevaba un sombrero viejo y botas gastadas. Parece que tuvieron mala suerte, dijo con voz rasposa. Su presencia me inquietó de inmediato, pero traté de no mostrarlo. Sí, una llanta reventada. Él se agachó a mirar y chasqueó la lengua. No van a poder seguir así. El pueblo más cercano está a unos 20 kilómetros. ¿Hay alguna estación de servicio cerca?, preguntó Mónica. El hombre nos miró por un momento antes de sonreír. Tengo una cabaña no muy lejos. Tal vez pueda ayudarles con eso. Tengo herramientas y una bomba de aire. No me gustaba la idea, pero ¿qué opción teníamos? Mónica me miró, esperando mi decisión. Respiré hondo y asentí. Está bien, gracias. Subimos a su camión. El asiento estaba cubierto con una tela vieja, y había un olor extraño dentro, como a humedad y algo metálico. El camino hasta su cabaña no fue largo, pero sí lo suficiente como para notar que nos alejábamos de cualquier rastro de civilización. Cuando llegamos mi incomodidad aumentó. La cabaña estaba en medio del bosque, con una estructura vieja y madera desgastada. Había herramientas oxidadas colgadas en la pared, un montón de chatarra apilada en el suelo, y un cobertizo con la puerta entreabierta. Pasen, dijo el hombre, voy a buscar la bomba de aire. Mónica y yo nos quedamos de pie en la entrada mientras él desaparecía en el cobertizo. Esto no me gusta, susurró ella. A mí tampoco. Miré alrededor, algo me hizo estremecer. Cerca del cobertizo había una mesa con lo que parecían ser restos de animales, pero cuando me acerqué un poco más, mi estómago se revolvió. No eran solo animales, había ropa rasgada, manchas de sangre en la madera y lo que parecían ser huesos. Mónica se aferró a mi brazo. Vámonos, ahora. Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de pasos detrás de nosotros. El hombre estaba ahí, sosteniendo una llave inglesa en la mano. ¿Van a algún lado? No respondimos. Su expresión había cambiado. La sonrisa amistosa había desaparecido, y en su lugar había algo oscuro, algo peligroso. Mi corazón latía con fuerza. Creo que nos iremos mejor a pie, dije con calma. El hombre dio un paso adelante. No creo que sea buena idea. Ya es tarde. Mónica apretó mi brazo. Sabíamos que si no salíamos de ahí en ese momento, quizás no saldríamos nunca. Gracias por la ayuda, dije. Pero nos vamos. Me moví lentamente, tratando de no provocar una reacción violenta. Él nos miró por un segundo, luego suspiró. Como quieran. No esperé más. Agarré a Mónica y comenzamos a caminar de regreso a la carretera, con el pulso acelerado. No miramos atrás. No corrimos, aunque queríamos. Solo caminamos lo más rápido posible, escuchando cada sonido, cada crujido de las ramas. Sabíamos que nos estaba mirando, pero no nos detuvimos, y cuando finalmente llegamos de vuelta al auto, no nos importó que la llanta estuviera destrozada. Solo nos metimos dentro, y cerramos las puertas. Nos quedamos en silencio esperando. Nada, el bosque seguía igual de quieto. Después de lo que parecieron horas,
Un auto apareció en la carretera. Era un viajero, alguien normal, alguien que nos ayudó a llegar al siguiente pueblo. No hablamos mucho de lo que pasó esa noche, pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver la mirada de ese hombre, y sé que, si hubiéramos tardado un poco más en irnos, quizás no estaríamos contando esta historia.